Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Puede tomar su asiento. You may be seated. Simplemente para que entendamos quién es Zorobabel. Simply so we can understand a little bit of who is Zerubbabel. Zorobabel significa nacido en Babilonia. His name symbolizes, or it means, born in Babylon. Es uno de los que nace cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Cuando Daniel y sus amigos, bendito sea el nombre del Señor, son llevados cautivos. He is one of the ones that was born when God's people were taken in captivity to Babylon. Ahí, bendito sea el nombre del Señor, en Babilonia nace Zorobabel. In Babylon he is born. Es el líder de los judíos. He is the leader of the Jews, que va de retorno para su casa o para su pueblo. That he is going back to his town, to his country, and he is leading the way. Y él está siendo el líder de los exiliados, of those that were held in captivity. 42,360 to be exact. 42,360 para ser exacto. Fueron lo que él sacó o lo que él dirigió fuera del exilio. Were the ones that he directed or that he took out of captivity. Zorobabel también es el que comienza la construcción del templo de Herodes. Es el primero que pone la fundación. He is also the first one that places the foundation in Herod's temple. Si leemos el Nuevo Testamento nos vamos a dar de cuenta que viene del linaje de David. If we read the New Testament, we're going to realize that he is from the seed of David. Y de ahí proviene el Mesías. And from there comes the Messiah. Zorobabel se ha dado a la tarea de que no pueden permanecer más en un lugar extraño. He has come to the realization that they cannot keep themselves or be in a strange place. That they must go back to the land that God had given their forefathers. Que tenían que regresar a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. Que tenían que regresar a la promesa. That they had to go back to the promise. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Many times we speak and we say, it is not our battle, it is the Lord's battle. But when we're going through the difficult times, pero cuando estamos pasando por los momentos difíciles, when we find ourselves in the midst of the trouble, cuando nos encontramos nosotros en el medio del problema, many times we seem to take charge of the situation. Muchas veces tomamos nosotros el control de la circunstancia. Y aunque decimos que la guerra es de Dios, peleamos con nuestras propias fuerzas. And although we say the battle belongs to God, many times we fight with our own strength. Muchas veces nos defendemos con nuestras propias armas. Many times we defend ourselves with our own weapons. Y no estoy hablando de armas destructivas en la que nosotros conocemos, aunque también son destructivas, tal vez peor de la que nosotros conocemos. And I'm not talking about destructive weapons as we know, but many times the one that we utilize are more destructive than the ones that we do know. Praise the name of Jesus.
And when we find ourselves in the midst of the storm, y cuando nos encontramos nosotros en medio de esta tormenta o de los problemas, los sinsabores, llámelo como usted lo quiera llamar. Todos pasamos por diferentes circunstancias. We go all through different circumstances. You can call it whichever way you want to call it. You can call it a storm, a tribulation, a temptation, trials. Call it whichever way you want to call it. We all go through circumstances. Todos pasamos por circunstancia. The reality of the fact, la verdad del asunto es que Jesucristo nos advirtió desde antemano. That Jesus told us beforehand. Jesus said, in this world you're going to have many afflictions. Jesucristo le dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones. And I want you to understand something. Y yo quiero que usted entienda algo. The Bible, la Biblia, it is a book that was written for the church. Es un libro que fue escrito para la iglesia. Yes, we utilize it for the world. Yes, we utilize it to evangelize. But this is the constitution of the kingdom of heaven. Sí la utilizamos para evangelizar, la utilizamos para el mundo, pero la palabra es la constitución del reino de los cielos. Jesucristo vino para establecer su reino aquí en la tierra. Jesus came to establish his kingdom here in earth, and he chose what we call today the church. Y escogió lo que nosotros llamamos hoy la iglesia. Nosotros somos los escogidos y las escogidas de Dios, llenos de la autoridad de Dios, investidos por el poder del Espíritu Santo. We are the chosen ones, the children of God, the men and women with authority, that we have been invested with the power of the Holy Spirit, that the Bible says that we can testify, que la Biblia dice que con ello podemos testificar, ser testigos, to be witnesses of the truth, de la verdad del evangelio, of the gospel, that if I embrace the word, que si yo abrazo la palabra, this word will have life in my life. Esta palabra tendrá vida en mí, y esta palabra, aleluya, servirá para yo pelear las batallas espirituales en la cual yo tenga que enfrentarme, aleluya, en mi vida como creyente. That if I embrace the word, it's going to have life in me, and I will be able to utilize it, praise the name of Jesus, to encounter the destructive wars that I will encounter while I am living here on earth. Praise the name of Jesus. Pues Dios le habla a Zorobabel, porque Zorobabel va de camino con su pueblo de regreso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él no sabe lo que se va a encontrar. Él no sabe lo que le está esperando una vez él salga de ahí donde ellos están cautivos. So the Lord speaks to Zorobabel because he is on his way out, but he does not know what he is going to encounter once he leaves the place of captivity. Es igual que tú y yo a veces caminamos por lugares inciertos. It's the same as you and I. Many times we walk in places of darkness. Many times we walk in places that we do not know what's going to happen. Muchas veces caminamos por lugares que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Yo he dicho una y otra vez en este lugar que todo lo de Dios comienza en oscuridad. I've always said once over and over again that everything of the Lord begins in darkness. For example, por ejemplo, este día no comenzó a las 6 de la mañana cuando salió el sol. Este día comenzó a las 12 de la madrugada y estaba oscuro todavía. No podíamos ver, bendito sea el nombre del Señor, pero a medida que el sol comenzó a salir, aleluya, lo que era oscuro comenzó a clarearse. Así también sucede con nuestra vida. Pasamos por circunstancias que no entendemos por lo que estamos pasando. No sabemos por qué estamos pasando por ello, bendito sea el nombre del Señor. Pero a medida que comienza a transcurrir, aleluya, el tiempo y comenzamos a ver la mano de Dios, comenzamos a entender el propósito de Dios, porque por todo lo que yo pase aquí en la tierra hay un propósito por el cual Dios ha permitido que yo pase. Derrota en Dios no es derrota. Cuando yo, aleluya, pierdo, bendito sea el nombre del Señor, una guerra, cuando yo pierdo en una circunstancia, aleluya, no es una derrota, porque Dios lo permitió, porque Dios quiere glorificarse. Dios quiere que yo aprenda de esa derrota. El pueblo de Dios experimentó derrotas. Josué, uno de los líderes más grandes del pueblo de Dios, aleluya, que Dios lo llama y le dice: Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya, nadie te podrá hacer frente, ninguno podrá tocar tu vida. Sin embargo, cuando él va para el pueblo de Jai, dice la palabra que perdió la guerra. Pero
pero él no perdió, él aprendió, aleluya, que para servir a Dios hay que vivir en santidad, que para servir a Dios, aleluya, hay que vivir apartado, hay que hacerle caso a la palabra de Dios, porque la obediencia trae victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros experimentamos circunstancias negativas en nuestra vida, no es que Dios, aleluya, permitió que eso llegase porque viene para mi destrucción, sino porque ese problema, esa circunstancia me va a lanzar a mí, a mi próximo nivel. Bendito sea el nombre del Señor. La vida espiritual, la vida del creyente, dice la palabra que es como la aurora del día. Bendito sea el nombre del Señor, que va, aleluya, en aumento mientras el día pasa. Entonces, Dios nunca pretendió que yo me quedase en el mismo lugar, espiritualmente hablando. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos, aleluya, que seguir hacia adelante, porque, aleluya, esto no se trata de mí, esto nunca se ha tratado de mí, de ti, esto se trata, aleluya, de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en cada circunstancia de mi vida, Dios quiere ser glorificado. Entonces Dios le habla a Zorobabel. Nuevamente, él no sabe con lo que se va a encontrar. Él no sabe el ejército que le espera. Él no sabe los problemas que le esperan. Él no sabe la dificultad, aleluya, que él se va a encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé de usted, pero hay muchas veces en mi vida que yo he experimentado que voy para una reunión o voy para esto, para aquello, aleluya, y ya yo voy preparado. Si me dicen esto, yo contesto de esta manera. Si pasa esto, yo hago lo otro. Bendito sea el nombre del Señor, porque uno comienza a maquinar las cosas en su mente, porque realmente no sabemos por lo que vamos a pasar. Aleluya. Zorobabel no sabía, y Dios le habla y le dice a Zorobabel: Zorobabel, yo quiero que tú entiendas que con lo que tú te vayas a enfrentar, que lo que tú vayas a encontrar, tú no vas a pelear con ejército. Es por eso, si buscamos la palabra nuevamente, él no llevaba un ejército grande con él, 42,000, aleluya, 360, y nosotros podemos decir 42,000 son muchos, pero comparado, aleluya, al enemigo, aleluya, del pueblo de Dios, aleluya, que eran todas las demás naciones, no tenía, era un ejército fortalecido para pelear. Pero ya Dios le había hablado: Zorobabel, no, aleluya, confíes en el número, no confíes en las almas, aleluya, no confíes en la espada, en el ejército, porque no es con ejército. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana: iglesia, no es con ejército que vamos a ganar, las batallas. No es con ejército que vamos a vencer, aleluya, el maligno. No es con ejército, aleluya, que vamos a avanzar. No es con la espada, no es con la palabra, aleluya, fuera de lugar. No es con el comportamiento negativo, no es con la actitud, aleluya, destruida, sino es con el Espíritu de Dios. Si nosotros permitimos que el Espíritu tome lugar en nuestra vida, si permitimos que el Espíritu tome lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, no importa, aleluya, por las batallas que pasemos, no importa por los ríos, aleluya, que atravesemos, no importa los desiertos que tengamos que pasar, si permitimos que sea el Espíritu de Dios que va con nosotros, aleluya, la victoria está garantizada, porque nadie ha podido vencer al Dios nuestro. Entonces Dios le habla y le dice: Zorobabel, porque cuando tú eres nacido, fíjese, nuevamente Zorobabel nace en Babilonia. Significa que la cultura de Zorobabel no es la cultura israelita, sino la de Babilonia. Él habla su lenguaje. Él sabe todo, si ha nacido ahí, ha crecido ahí. Es lo que Dios hace con Moisés. Moisés es israelita, nace israelita, pero Dios lo envía a Egipto. Aprende su cultura, aprende su idioma, aprende su religión, aprende todo, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo maravilloso de esto. Hay gente que dice: si yo llego a saber cuán bueno es el evangelio, me hubiese convertido a los 15. No, es necesario que tú hayas pasado por todo lo que pasaste, porque todas esas experiencias Dios las utiliza para el beneficio de Él, aleluya, para traer a otros, para educar a otros, aleluya, para que otros comprendan, aleluya, que si tú pudiste salir de ahí con la ayuda de Dios, también ellos pueden salir.
Es por eso que Dios toma a un Moisés y lo envía 40 años para allá. Y luego lo trae, bendito sea el nombre del Señor, de nuevo para su pueblo. Y está 40 años más porque ahora él tiene que aprender también el idioma del Oder. Aleluya. Y cuando digo idioma, no hablarlo, él lo sabía hablar, sino su cultura. Aleluya. ¿Qué sucedía? ¿Quién era su Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él aprende todo esto para Dios enviarlo. Entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros salimos de un pasado, esa es nuestra cultura, eso es lo que hemos aprendido espiritualmente hablando. De donde salimos, eso es lo que aprendemos. Unos hablan malo, unos robar, otros esto, aquello, lo otro. De donde quiera que Dios nos haya sacado, todos tenemos pasados. Pero no importa el pasado. El que vive de pasado vive de recuerdos viejos y es prisionero de un pensamiento, es prisionero de un pasado. Por eso es que Dios es tan maravilloso, que Dios es capaz de meterse en nuestro pasado para sanarlo, para que yo pueda acordarme de Él, pero no tengo el sentimiento, no tengo el dolor, no tengo la pena, no tengo el coraje. Porque eso es perdonar, recordar sin tener dolor, sin sentir. Y Dios lo permite, bendito sea el nombre del Señor. Si Zorobabel permite que sus sentimientos tengan lo mejor de él no iba a poder sacar al pueblo del exilio. Él no iba a poder llevar al pueblo donde Dios lo dirigía. Él no podía avanzar, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios tiene que meterse a nuestro pasado para sacar, para borrarlo. Naciste ahí, pero no eres de ahí. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Porque nosotros como iglesia, yo he escuchado muchos creyentes decir, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros por heredad morimos de dolor, de ataques de corazón. O en nuestra familia corre esto, en nuestra familia corre aquello, enfermedades que son, ¿cómo se dice eso? We inherit them. Eso mismo, que la hemos, que camina con nosotros. No me va a salir la palabra, eso mismo, lo hemos heredado. Y médicamente hablando, puede ser real, pero espiritualmente hablando, cuando Jesucristo llegó a mi vida, Él rompió con esa maldición generacional. Cuando Cristo llegó a mi vida, Él rompió con todo eso. Dice la palabra que cuando Cristo llegó a mi vida, ahora yo soy un hombre nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Significa que todo lo que había en mí, que no era bueno, ¿el qué? Lo cortó. Esta mañana hablábamos en la clase sobre la justificación. Él lo hizo por mí. Entonces Dios habla con Zorobabel y le dice, tu nombre tal vez te recuerda de quién tú eres. Tu nombre tal vez te recuerda de dónde tú has salido o en dónde tú has nacido. Tu nombre tal vez te recuerda, bendito sea el nombre del Señor, que eres producto de un cautiverio. Pero yo quiero que tú entiendas, Zorobabel, que tu pasado no tiene que dictar tu futuro. Que quien tú eras no tiene que dictar o donde tú estabas a donde tú vas a llegar. Porque hay personas que piensan que como salieron de la miseria no pueden llegar a ningún lado. Eso no es lo que la Biblia me enseña a mí. La Biblia me dice que David se metió en la cueva de Adulam con todos los menesterosos, con todos los endeudados, con todos los que estaban amargados en espíritu. Pero ellos no salieron ahí siendo endeudados, ellos no salieron de ahí siendo menesterosos, ellos no salieron de ahí siendo amargados de espíritu. Ellos salieron de ahí siendo un ejército poderoso para la gloria y para la honra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios entonces saca a Zorobabel y le dice, Zorobabel, no te atrevas a utilizar el armamento tuyo, porque contigo anda el poderoso de Israel. A mí me parece que esta promesa no es solamente para Zorobabel,
Permítame someterle en esta dulce mañana que esa promesa también es para la iglesia de nuestros días. Que también esa promesa es para ti y para mí. Tal vez mi nombre no es Zorobabel, pero Dios me conoce, como decíamos en esta clase, de antemano. Desde antes que mi padre se conociesen, desde antes que mi padre se enamoraran, bendito sea el nombre del Señor, ya yo había nacido en la mente de Dios. Ya Dios sabía que yo iba a nacer, ya Dios me había escogido, ya Dios me había llamado, ya Dios tenía propósito para conmigo, aleluya, para con mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú sepas en esta dulce mañana o tarde ya, bendito sea el nombre del Señor, que lo que tú estás pasando no toma a Dios por sorpresa, que por las dificultades, aleluya, que tú te encuentras, aleluya, no hacen a Dios temblar y no hacen a Dios, aleluya, a adivinar qué va a hacer contigo, bendito sea el nombre del Señor, o cómo te va a dar la victoria. Ya Dios había planificado eso, Dios había planificado por lo que tú estás pasando, Dios sabía cada paso, aleluya, que tú ibas a dar, bendito sea el nombre del Señor, cada tormenta que tú ibas a atravesar, aleluya, cada aflicción que iba a venir para atacar tu vida, por los desiertos que tú ibas a caminar, las montañas que tenía que subir, los valles que tenía que experimentar. Ya Dios sabía todo eso y Dios permitió los valles, aleluya, las montañas, los desiertos, los sinsabores, para Dios mostrarte que Dios, aleluya, es el mismo, sea en la montaña o en el desierto. Dios no abandona, aleluya, sea aleluya por el fuego o sea aleluya por la tribulación. Dios, aleluya, es el mismo. Dios no te va a dejar, Dios te va a dar la victoria si tú confías en Él, si tú le entregas tu problema, si tú le entregas todo a Él, Dios te va a dar la victoria, aleluya. Tú no tendrás que atravesarlo solo. Si hay algo que aprendemos con Él, es que Él es Jehová Shammah, el Dios que está presente. Qué difícil es como seres humanos nosotros experimentar por circunstancias en nuestras vidas, que cuando nosotros sabemos que estamos rodeados de un sinnúmero de hermanos, amigos, familiares, pero nos sentimos solos. ¿Verdad que sí es difícil? Que cuando tú esperas que alguien aparezca, la persona no aparece. Qué difícil como creyentes, que hay momentos dados en tu vida y en la mía que estamos pasando por la dificultad y oramos y clamamos y no sentimos a Dios. No es que estamos en pecado. Nosotros sabemos, no he hecho nada, todavía todo sigue igual. Pero como que si Dios se siente distante. Son momentos difíciles en tu vida y en la mía, que nos llevan a nosotros a cuestionar. Yo no sé de usted. A mí me ha pasado. Yo no soy santo, santo es solamente santo. No somos perfectos. ¿Cuántas veces yo no he cuestionado y he dicho, Señor, pero ¿por qué? Why? Why am I going through this? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Why? I haven't changed nothing. Yo no he cambiado nada. I continue to seek you. Continúo buscándote. Es más, hay momentos dados en tu vida y en la mía que cuando intensificamos más la búsqueda es cuando más Dios lo sentimos distante. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Yo no sé si es que yo estoy sudando porque estoy predicando mucho, porque está caliente aquí adentro. Yo no sé qué es lo que sucede. Y cuestionamos y le preguntamos a Dios, Lord, but why? And it's that it's necessary for us to go through those moments. Y es necesario que pasemos por esos momentos. Because if we allow God, we are going to learn of everything that we go through. And not only that, you see, there is a why. Y es que si permitimos a Dios, vamos a aprender por todo lo que nosotros pasemos. Y hay un porqué, hay un propósito. Dios no es un Dios de al azar, voy a hacer esto para ver. Dios es un Dios de propósito. He is not a God of choices, He is a God of purpose. I've always said this, once I understood this truth, I've always said it. My worship will not make Him greater than what He already is.
siempre digo esto, una vez que yo entendí esta verdad profunda, lo digo, lo repito, mi adoración no va a ser a Dios más grande de lo que ya Él es. Muchas veces pensamos que es el hombre que hace mover a Dios. Seguimos evangelistas, seguimos predicadores, seguimos esto porque pensamos que son ellos. Pero el de la unción se llama Jehová de los ejércitos, el del poder se llama Jehová de los ejércitos, el de la autoridad se llama Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que se la da a quien quiere. Lo mismo usa un niño, que un joven, que una dama, que un caballero, que un anciano o una anciana. Para que la anciana digan, ya nosotras no. He uses who he pleases. So once I understood this reality, that I didn't choose him, but he chose me. Una vez que entendemos esta realidad, que tú no lo escogiste a él, él te escogió a ti. Hay veces que testificamos y decimos, y yo encontré a Dios. Dios, yo no encontré a Dios. Dios nunca estuvo perdido. Dios me encontró a mí. Many times we say, and I found Jesus, but Jesus was never lost. He found you and I. Jesus, God has always been the solution to all of the problems that this world can have. Jesucristo siempre ha sido la solución para todos los problemas que este mundo pueda atravesar. He has always been the answer. Siempre ha sido la respuesta. So God speaks to him and says, it is not by army. It is not by might. It is not by sword. It is not by your strength. Trust in me. Pues Dios tiene que hablarle y decirle, no es con ejército, no es con espada, no es con tus propias fuerzas, no es con tus agallas, no es con tus experiencias, no es porque tú eres fulano surtano, es con mi espíritu. Aprende a confiar el proceso. Although it don't always work in the secular world. And for those who are Sixers fans know what I mean. The process don't always work in the secular world. But spiritually speaking, when it's God, espiritualmente hablando, cuando es Dios, tal vez el proceso no funciona humanamente hablando. Cuando yo paso a otro por un proceso, pero cuando es Dios el que me está pasando por el proceso a mí, no importa cuán difícil pueda ser el proceso, aleluya, la victoria es inevitable porque Dios fue el que me pasó por el proceso. It does not matter how difficult it could be. Ahora mismo, voy a comenzar a cerrar esto. Ahora mismo nosotros estamos pasando por un invierno, aunque no parece invierno, no podemos negar nosotros que es el proceso de este lugar de los Estados Unidos del invierno. Comenzó el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. No podemos negar nosotros, aunque no hemos visto nieve, aunque no hemos visto una poquita nada más y no ha hecho un frío exagerado, estamos en un invierno. Y cuando usted abre la puerta y mira para afuera, usted se va a dar de cuenta que todos los árboles, o no todos, no los pines, los que no son pinos, no tienen hojas, están secos. Y si yo comienzo a juzgar el árbol por el proceso por el cual está pasando, yo voy a decir, ese árbol está muerto, ese árbol no sirve, ese árbol hay que derribarlo. Pero como yo entiendo que es un proceso en el cual Dios ha permitido que esta sección pase, yo entiendo que viene una primavera para ese árbol, y si yo lo tumbo le voy a hacer un daño, porque ese árbol que hoy está seco, que hoy no da sombra, en unos cuantos meses, en un mes o mes y medio, ese mismo
mismo árbol va a echar flores, va a echar hojas, y ese mismo árbol va a servir. El que es de fruto va a dar fruto cuando llegue su tiempo, porque simplemente pasó por el proceso por el cual Dios permitió que pasara. Y así en nuestra vida, cuando Dios permite que yo pase por el proceso, si usted me juzga en mi proceso, yo voy a ser un mundano. Si usted me juzga en mi proceso, yo voy a ser un inconverso. Si usted me juzga por mi proceso, yo voy a ser un muerto espiritualmente. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, un ogro, porque eso es lo que hacemos nosotros. Porque como no entendemos a quién Dios está pasando por proceso, cuando nosotros lo vemos, lo único que podemos hacer es criticar, porque yo no estoy pasando por ese proceso. Pero cuando yo paso por el mío, entonces yo quiero la misericordia. Cuando yo paso por el mío, entonces yo quiero que me entiendan. Yo quiero, aleluya, que me comprendan. Pero así mismo es Dios. Dios permite que cada cual pase por proceso. Y mi trabajo no es juzgar a nadie en el proceso. Mi trabajo es ayudar y orar por la persona mientras está pasando por ese proceso. Y yo entender, bendito sea el nombre del Señor, que no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios, y que Dios le va a dar la victoria. Que si Él se deja procesar, no importa cuán difícil sea el proceso, Dios le va a dar la victoria. Zorobabel vivió muchos años, para cerrar esto, muchos años en el cautiverio. El que lo veía en el cautiverio decía: un esclavo más. El que lo veía en el cautiverio diría: con muchos talentos, pero no puede avanzar, no puede hacer nada. El que lo veía en el cautiverio lo señalaba. Pero cuando llegó el momento de Dios sacarlo del cautiverio, el mismo Zorobabel, que era un esclavo, el mismo Zorobabel, bendito sea el nombre del Señor, que no tenía autoridad, ahora es el líder de 42,000 hombres y mujeres. Y él lo está llevando hacia una dirección donde Dios lo ha llevado, porque ha recibido visión de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y él puede llevarlo, bendito sea el nombre del Señor, a paso firme, aleluya, porque se dejó procesar, pasó por la crítica, pasó, aleluya, por la dificultad de su vida, aleluya, y nunca le dio la espalda a Dios. Entendió que había nacido con propósito. Yo vine para decirte en esta mañana que tú tienes que entender que naciste con propósito, que la crítica no te afecte, aleluya, que el señalamiento no te afecte, que lo que digan de ti no te afecte, que tú entiendas que tú estás siendo procesado por lo que está pasando. Y aleluya, el que ríe último va a reír mejor. Por lo tanto, iglesia, y con esto cierro, puede inclinar su rostro. Por lo tanto, no es con ejército. It is not by might. It has never been by power. Nunca ha sido por esfuerzo propio. El esfuerzo propio trae fatiga, cansancio a tu corazón. Es por el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. En otras palabras, no conlleva ahora lo que tú vayas a hacer. Deja que Dios culmine el proceso en ti. Soberano Dios, Padre de toda gloria, Señor, ante tu presencia me acerco en esta hora. He hablado tu palabra, Señor. He dado lo que tú me has dado. La palabra tuya, Señor. Palabra, Dios amado, Señor, que levanta, palabra que edifica. Señor, no es con ejército. Tú vas de nuestro lado. El salmista